está relacionada a este ministerio, tanto del Colegio Bautista Cristiano Belén como la iglesia, desde hace muchos años. Y es un gozo para mí poder ver al Señor obrar en medio de ustedes. El hermano Juan, qué bueno verle también. El hermano Juan por muchos años me acompañó también en San Cristóbal, los martes en la noche, los viernes en la noche, cuando estuvimos pastoreando por allá en los años 2000, del 2002 hasta el 2010, por ahí más o menos. Así que son buenos recuerdos de esos viajes a San Cristóbal. Bien, en esta mañana, mis hermanos y amigos, tenemos el privilegio de ir a la palabra de Dios y buscar en las Escrituras un tema que definitivamente es apropiado para esta semana. Esta semana se celebra lo que es tradicionalmente lo que es la Semana Santa. Ustedes estuvieron de campamento, los niños, nosotros también estuvimos con algunos chicos y adolescentes también en un campamento, y la verdad que el Señor nos permitió disfrutar de este tiempo. Pero normalmente en esta semana se celebra, ¿verdad?, esa semana de pasión del Señor Jesucristo, esos últimos días de Cristo, su sufrimiento, su apresamiento, su crucifixión. Y de manera especial en el día de hoy se celebra lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y quisiera que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 10. Por cierto, mi madre nos está acompañando también en esta mañana. Ella también estuvo sirviendo aquí en el colegio por unos cuantos años. Mi hija Zoe también está aquí. Mi esposa lamentablemente no pudo acompañarnos en el día de hoy porque está afectada de esa gripe con fiebre y algunas complicaciones, así que se quedó allá en la casa y vamos a orar para que ella pueda recuperarse. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Dice allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Padre, una vez más en esta mañana nosotros agradecidos estamos de que tú nos permites estar en tu casa, nos permites, Señor, adorarte, exaltarte por medio de los cánticos, por medio de nuestras ofrendas.
Y ahora, Señor, nos permites exaltarte también, leyendo, escuchando, atendiendo a tu palabra que nos has dejado en esta mañana para movernos, Señor, a adorar, a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestros ojos, abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones, para que podamos recibir fielmente el mensaje que tienes para con nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, hoy nosotros nos encontramos frente a uno de los pasajes más gloriosos y fundamentales de nuestra fe, porque aquí se encuentra registrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto les digo que es central, porque nos reunimos aquí en esta mañana y cada domingo y tenemos todas nuestras actividades y hacemos todo lo que hacemos como iglesia, como cristianos, no porque nosotros somos de un mismo partido político, ni siquiera porque somos de un mismo equipo de pelota o tenemos una misma filosofía o una misma tradición, no. Nosotros estamos aquí porque creemos y proclamamos que Jesús verdaderamente resucitó y llama a su pueblo, llama a su iglesia a proclamar con gozo que el Rey, el Señor Jesucristo, está vivo. La resurrección, la creencia, la doctrina de la resurrección es central para cada uno de nosotros. Sin la resurrección, nuestra fe es en vano. Así lo dice 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. De hecho, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo se va anunciando, se va preparando el escenario, la expectativa de que el Salvador resucitaría. Job capítulo 19, versículo 26. Desde el Antiguo Testamento, Job está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. David profetizó acerca del Mesías, acerca de Cristo mismo, que él decía en el Salmo 16:10: no dejarás mi alma en el Seol. El mismo Señor Jesucristo, a lo largo de su vida, en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 17, él predijo que no solamente iría a Jerusalén y sufriría allí y lo crucificarían, sino que al tercer día, ¿qué él iba a hacer? Él iba a resucitar. Y hermanos, amigos, efectivamente, así como el Señor Jesucristo lo profetizó, lo predijo, así mismo ocurrió. La resurrección no es un mito, no es una leyenda. Nosotros crecimos quizás escuchando algunas fábulas, algunas leyendas. ¿Quién recuerda haber escuchado de la ciguapa? Ustedes recuerdan haber escuchado de la famosa ciguapa, ¿verdad? Y otras leyendas más dominicanas, otras leyendas más universales. Y uno escucha de esas historias y piensa que hay cierta verdad a lo que se dice, pero esto no es como eso. La resurrección efectivamente pasó. La Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, así lo afirma. La Biblia, que es un registro histórico, da testimonio de que Jesús resucitó. Hubo testigos oculares que vieron al Señor Jesucristo no solamente clavado en una cruz, no solamente que fue llevado a una sepultura, sino que luego Él resucitó. Se apareció a sus discípulos, se apareció a estas mujeres. En Corintios también dice que se apareció a más de 500 personas. O sea que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no hablamos de un mito, no hablamos de una leyenda, estamos hablando de un hecho histórico. El hecho histórico más importante, trascendental para nosotros como creyentes. Y ciertamente nosotros hablamos
de la vida del Señor Jesucristo, de su ministerio aquí en la tierra, de la vida perfecta que Él llevó. Nosotros cantamos acerca de esa gloriosa cruz de Cristo, que es sumamente importante, su sacrificio sustitutivo, donde Él muere para tomar nuestro lugar. Pero lo que marca la diferencia entre Jesús y cualquier otro gran mártir o cualquier otro padre de la patria de cualquier otra nación es que Jesús no solamente murió, no, al tercer día Él resucitó. Y es por eso que hoy día nosotros como creyentes tenemos esperanza de vida y de vida eterna. Ahora, la pregunta en esta mañana y el título de la prédica de esta mañana es tu respuesta al Cristo resucitado. ¿Cómo tú respondes a este evento histórico de la resurrección de Cristo? Este pasaje nos presenta por lo menos 3 respuestas de manera particular en la narrativa aquí de cómo estas mujeres, estas Marías que estaban aquí, respondieron al Cristo resucitado. Y de una u otra manera, yo creo que todos nosotros también respondemos de esta forma, o por lo menos deberíamos responder de esta forma. 3 respuestas. La primera, sorpresa. La segunda respuesta de las mujeres, fe. Y la tercera respuesta, obediencia. Yo quiero que en esta mañana nosotros consideremos estas 3 respuestas y ver si nosotros hemos respondido también de la misma manera. Primera respuesta, una sorpresa que nos despierta. una sorpresa que nos despierte. Y vamos a ver una vez más los primeros 4 versículos. Miren ahí en su Biblia, Mateo 28, los versículos del 1 al 4, cómo narra que estas mujeres van al sepulcro en la quietud del amanecer. ¿Quiénes de ustedes han ido a un cementerio? La mayoría de nosotros hemos ido a un cementerio. Normalmente nosotros vamos al cementerio cuando hay personas, muchas personas. Vamos cuando van a enterrar a una persona, pero yo quiero que usted se imagine estas 2 mujeres temprano al amanecer un día entrando a un cementerio que quizás no era similar al nuestro, pero era un área, unas cuevas donde normalmente ponían el cuerpo de las personas fallecidas. ¿A usted le gustaría ir a un cementerio a las 5 de la mañana y estar usted solo, quizá acompañado por una persona más en un cementerio a esa hora? ¿Cómo usted se sentiría? Normalmente, y quizás nuestra memoria va a esas películas de terror. ¿Quién de ustedes les gusta ver películas de terror? A mí no me gusta ver películas de terror. Yo nunca he entendido cómo una persona voluntariamente se somete a ser asustado. No lo entiendo. No entiendo qué de divertido, qué de placentero hay en eso. Pero para que una persona sea asustada, normalmente lo que ocurre en esas películas, además de esas figuras o más bien personas desfiguradas o lo que fuere, es que hay un elemento de sorpresa que mientras tú estás sentado ahí, ¿qué procura el director de esa película? Que aparezca algo así rápido y tú te sorprendas, ¿verdad? Bueno, pues este texto de una manera u otra nos va narrando a nosotros un escenario donde definitivamente estas mujeres se iban a sorprender. Ya el solo hecho de estar temprano en la mañana entrando a un sepulcro, que los sepulcros en ese entonces eran, les repito, eran cuevas que a veces tenían como una entrada, y el mismo texto nos narra que le ponían unas piedras
pero la idea era que eran lugares donde a menudo era como acantilados y la gente podía entrar y encontraba estos lugares huecos. A veces los tallaban, lo hacían, pero el punto es que eran lugares remotos, alejados, y estas dos mujeres se fueron solas a este lugar, con el peso del duelo sobre sus espaldas, caminan en silencio, llegan al sepulcro. ¿Y cómo empieza el versículo 2? Mire lo que dice el versículo 2. Y hubo un temblorcito de tierra. Mire, con que haya un temblor de tierra en un cementerio, eso es para espantar a cualquiera. Pero ¿cuáles son las palabras que utiliza el versículo 2? Y hubo un gran terremoto. Entonces, escenario, sepulcro, cementerio, agréguele a eso un gran terremoto. El gran terremoto es suficiente para uno sorprenderse, ¿verdad que sí? Es suficiente como para uno atemorizarse. Pero sepulcro, más gran terremoto, más, ¿cómo sigue diciendo el versículo 2? Y estamos describiendo aquí el escenario, lo que está pasando. Desciende del cielo un ángel del Señor que remueve la piedra y se sienta sobre ella. Escenario, sepulcro. Para remediar el asunto, un gran terremoto. Personaje que según lo describe el versículo 3 y 4, era resplandeciente, era como un trueno. ¿Cómo ustedes creen que estas mujeres iban a responder? ¿Se iban a sorprender? Y de hecho, fue tan fuerte el asunto que aquí encontramos en este escenario individuos que se supone que eran valientes, individuos que eran hombres, macho, masculino. ¿Y cómo están ellos? Dice allí el versículo, ¿dónde que está? Versículos 3 y 4. El versículo 4, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como, muertos. La sorpresa, el temor, el miedo puede provocar que uno salga huyendo o puede provocar que uno se quede paralizado del miedo. Esta escena, esto que estaba ocurriendo allí, era tan sorprendente, era tan fuera de lugar, que aún hombres que estaban acostumbrados a enfrentar el peligro, se murieron del miedo, por decirlo así, se quedaron paralizados, se quedaron como muertos. El aire estaba frío, los corazones cargados de tristeza. Lo que se encuentra no parece en nada lo que se imaginaron ellas, porque con este terremoto el suelo se sacude bajo sus pies, este ángel desciende con esplendor del cielo, los soldados que custodiaban la tumba estaban allí temblando como muertos. La escena es sobrecogedora. Y esto, mis hermanos y amigos, nos recuerda a nosotros lo sorprendente de lo que está a punto de ocurrir o lo que ya está ocurriendo. Lo que encontramos allí es una intersección entre lo divino y lo terrenal, entre lo visible y lo invisible. La sorpresa no solo estremece los sentidos, sino que abre el corazón a algo que el mundo jamás había visto. Y lo que está ocurriendo allí es nada menos que sobrenatural, porque en ese momento, la muerte está siendo derrotada por la verdadera vida, que es Jesucristo. La vida está venciendo la muerte. La realidad es que cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar la muerte. Todos nosotros, ahorita pregunté que quiénes de nosotros ha ido a un cementerio. Normalmente uno no va a un cementerio por placer, uno va a un cementerio
por compromiso, ya sea de algún familiar que ha fallecido, ya sea de algún amigo, para acompañarle, para solidarizarnos con esa persona. Pero la realidad y la misma palabra de Dios nos dice a nosotros que es mejor estar en casa de luto que en lugar de fiesta, porque cuando estamos en ese lugar de luto, ya sea la funeraria, ya sea el cementerio, cada uno de nosotros nos enfrentamos con la realidad de la muerte. Y mientras ha existido el ser humano ha tenido que enfrentar la muerte. Desde la caída en pecado de Adán y Eva, todo ser humano ha tenido que enfrentar la muerte. Cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte. Y cuando uno reconoce esto, cuando uno está consciente de esta realidad, uno diría, óyeme, se me acaba el tiempo, ¿qué voy a hacer? Pero la palabra de Dios aquí nos está dando esperanza, recordándonos de que en este momento, en este día, cuando hablamos y celebramos y recordamos la resurrección del Señor Jesucristo, lo que está ocurriendo, repito, es algo sobrenatural, es algo glorioso, es algo maravilloso. Dios mismo está venciendo la muerte. La escena aquí es un contraste radical. El reino de Dios irrumpe y los poderes de este mundo colapsan ante la presencia de Dios. La resurrección aquí no empieza con una explicación, sino empieza, repito, con una interrupción, una intervención divina. Dios mismo interrumpe lo que es natural. ¿Qué es lo normal? Cuando uno lleva a una persona al cementerio, ¿qué es lo normal? No, que esa persona se queda ahí. Uno tiene que trasladarse para ir a visitarlo, pero uno no espera que esa persona se vuelva a levantar. Pero Dios en este texto irrumpe lo que es lo cotidiano, trastorna lo que son nuestras expectativas. Sin embargo, es increíble que nosotros fácilmente, que hemos crecido escuchando acerca de la resurrección, o quizás hemos visto las películas, las historias de Semana Santa donde el domingo Jesús resucita, quizás se ha convertido en una historia que ha perdido o nosotros hemos perdido nuestra capacidad de asombro ante esta realidad. Pero en esta mañana, al exponer la palabra de Dios, yo quiero que cada uno de nosotros podamos responder como lo que es. Esto es algo que realmente ocurrió y por lo tanto debe sorprendernos para despertarnos, debe sorprendernos para darnos vida a nosotros. Porque el hecho de que Dios interviniera, el hecho de que Dios interrumpiera lo que es lo tradicional, lo que es lo cotidiano, es algo que nos sorprende, y en este caso nos sorprende para vida. Tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a enfrentar la muerte. Y si no creemos, si nosotros no hemos sido sorprendidos con esta historia de la resurrección de Cristo, eso significa que nosotros vamos a seguir el curso natural. ¿Cuál es el curso natural? Bueno, sí, nacemos, crecemos, hacemos nuestra vida, eventualmente morimos y nos quedamos ahí. Y no solo que nos quedamos ahí, porque la Biblia nos habla de una eternidad en el cielo para aquellos que creen, para aquellos que son despertados por la resurrección de vida, o una eternidad en el infierno, la condenación eterna. Porque para nosotros la resurrección fue simplemente una leyenda más, una historieta más, una película más. No, mis hermanos y amigos, la resurrección de Cristo
debe sorprendernos para despertarnos, debe sorprendernos para darnos vida. No olvidemos que este evento es literalmente algo asombroso, pero también es algo decisivo para el ser humano que está atrapado en la esclavitud y la condenación del pecado. ¿Saben por qué? Porque lo que ocurrió en la resurrección de Cristo fue esa punta de lanza, por así decir, donde una vez más el Señor interrumpe con lo que naturalmente ocurría. El hombre, por causa de su pecado, enfrenta la muerte y la condenación. Pero aquel que es el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, al tercer día, tal y como Él había dicho, venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado, eso nos da esperanza a nosotros. Por eso la resurrección, en la resurrección es que está nuestra esperanza. La resurrección no es solo un símbolo de vida nueva, es la victoria, por decirlo así, cósmica de Cristo sobre el infierno. El ángel, en este caso, ¿verdad? Él no solo calma a las mujeres, y veremos esto más adelante, cuando dice allí en el versículo 5, no temáis vosotras, pero el punto es que para cualquiera que lee esta escena, para las mujeres, para los soldados, esto fue una escena que trajo gran sorpresa. Ahorita cantábamos acerca de esa gloriosa cruz. La cruz fue el lugar de aparente derrota, pero la tumba vacía demuestra que Jesús ha vencido la muerte. Y mis hermanos y amigos, eso lo cambia todo. Amén. La tumba vacía valida esa cruz, esa cruenta cruz de la que cantábamos hace un momento. No hay situación tan oscura en la que Dios no pueda iluminar con poder. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes ahora mismo están experimentando, están atravesando por un periodo de su vida que, ya sea que ustedes se den cuenta o no, es el resultado del pecado, de la esclavitud del pecado, porque las consecuencias del pecado no solo se van a experimentar en la muerte futura, sino que desde ya, el hecho de que estamos separados de Dios por causa del pecado, ya en eso nosotros experimentamos esa muerte espiritual. Ya en eso, el hecho de que estamos sometidos bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado, ya eso trae consecuencias para nuestra vida. Pero la tumba vacía nos da esperanza de que así como Cristo rompió esas cadenas del pecado, rompió las cadenas de la muerte, tú y yo, si ponemos nuestra fe en Cristo, no importa cuál sea el pecado, la tentación, la lucha que estemos librando, en Cristo hay victoria. Si la resurrección de Jesús es real, entonces esto es algo que no puedes ignorar. Es un hecho histórico que exige una respuesta. Y la pregunta en esta mañana, ¿cómo vas a responder tú? ¿Vas a decir, no, eso es una película más, una historia más? ¿O vas a decir, mira, esto es algo sorprendente, esto es algo maravilloso? Dios mismo intervino para salvar, para resucitar, para dar vida de la muerte. Y si Dios el Padre hizo eso con su Hijo, Dios puede hacer eso también contigo y conmigo. Respuesta número 2 que encontramos aquí, y es que estas mujeres no solamente se sorprendieron, sino que ellas manifestaron una fe que las transformó. Los versículos 5 y 6 nos dan evidencias fundamentales
de que ciertamente la tumba vacía y el cumplimiento de las palabras de Jesús. Miren conmigo, versículo 5. El ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Qué dice ahí de Jesús? El que fue crucificado. Jesús no entró a la tumba simplemente porque la gente se confundió o la gente pensaba que, mira, parece que él se murió. No. El ángel está diciendo: yo sé a quienes ustedes están buscando. Ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Una persona que fue crucificada, y como lo describen los pasajes anteriores, de la forma en que fue crucificada, los golpes que había recibido, la lanza que penetró su costado, evidentemente Jesús había fallecido. Pero cuando estas mujeres vieron que la tumba estaba vacía, mira, esto fue algo que alimentó la fe de ellas. ¿Por qué? Porque no es solo que vieron la tumba vacía, sino que, dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Y esto debía ser una sorpresa para ellas. ¿Qué dice el versículo 6? Ha resucitado como dijo. ¿Como quién dijo? El mismo Señor Jesucristo había dicho, Mateo 16, 21, Mateo 17, 23, Mateo capítulo 20 también. Él había profetizado, él había dicho de antemano: mira, yo voy a Jerusalén. No fue por accidente que allí lo atraparon. No fue por accidente que allí lo golpearon. No fue por accidente que allí lo crucificaron. La Biblia dice que Él dio su vida. Él dio su vida por amor. Él dio su vida para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, que somos pecadores. Y la Biblia dice en 1 Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Jesús asumió la cruz para librarnos de nuestro pecado. Pero lo glorioso de este pasaje es que Él no quedó colgado de la cruz. Él no quedó enterrado en un sepulcro. No, Jesús resucitó. La tumba vacía confirmó las palabras que con autoridad y poder había dicho el Señor Jesucristo. La resurrección no fue un invento posterior de los apóstoles, de los discípulos, sino que fue el cumplimiento de un plan anunciado y registrado. Así que la combinación de tanto evidencia física de que la tumba estaba vacía, como la evidencia profética, las escrituras que se estaban cumpliendo, establecen la veracidad histórica y espiritual de la muerte y resurrección de Cristo, que alimentan, que establecen ese fundamento para la fe de estas mujeres. Y es interesante que, sí, es verdad, más adelante ellas ven al Señor Jesucristo, pero ellas creyeron antes de ver a Jesús. Ellas confiaron en la palabra del ángel. Esa es la fe. Tomar a Dios, tomar la palabra de Dios, incluso antes de que tenga sentido. ¿Cómo sabemos que ellas creyeron? Bueno, porque el ángel les dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, ¿qué dice el ángel? Os lo he dicho. No es que el ángel había tomado una cámara, digo, yo hago así, pero quizás los jóvenes no entienden qué es eso de hacer así. Porque hoy día es así, ¿verdad? Con el celular. El ángel no tenía un celular y le tomó no se tomó una selfie con el Jesús resucitado, no. Estas mujeres no vieron una foto de Jesús. Ellas vieron la tumba vacía, ellas escucharon la palabra del ángel y creyeron lo que el ángel les había dicho. Y ellas creyeron, y por eso
como veremos en la tercera respuesta, obedecieron. Pero yo quiero que nos enfoquemos todavía en esta respuesta de la fe, de tomar a Dios en su palabra. Esa fe no es una fe ciega, no es una fe irracional. Repito, esa fe de estas mujeres estaba basada en lo que ellas estaban viendo, de que la tumba estaba vacía. No habían visto a Jesús, pero vieron la tumba vacía y recordaron las palabras de Jesús, de que Él iba a resucitar. Y respondieron entonces en fe. La tumba vacía, una vez más, valida la cruz, porque demuestra que la muerte de Jesús no fue un final trágico, sino fue un acto divinamente eficaz. Esto era el plan de Dios, con el propósito de vencer el pecado, de vencer la muerte y dar esperanza de libertad, dar esperanza de vida a los hombres y mujeres pecadores como nosotros. ¡Gloria a Dios! Y al resucitar, Dios el Padre está declarando que el Señor Jesucristo fue el pago completo, la justicia satisfecha, la vida eterna asegurada. La tumba, entonces, viene a ser como esa factura de que, mira, lo que tú hiciste en la cruz está validado porque la tumba está vacía. Por eso nuestra fe se apoya en evidencia, en un Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó para vida eterna. Murió asumiendo nuestros pecados, venció la muerte, resucitó, vida nueva, para que tú y yo ahora andemos también en vida nueva. ¿Saben lo que esto significa y cuál es la implicación de todo esto? Que esa fe que yo estoy poniendo en el Jesús resucitado nos debe llevar a nosotros a vivir una vida transformada. Jesús no murió y resucitó simplemente como quizás algunas personas creen. Mira, tengo una entrada al cielo, como para que en el futuro yo pueda tener eso asegurado. No, Jesús murió por nuestros pecados, nos dio su justicia para que ahora tú y yo podamos andar en vida nueva, para que ahora tú y yo podamos vivir para aquel que murió y dio su sangre por nosotros. La segunda respuesta a la resurrección de Cristo entonces es una fe que transforma, nuestras vidas. Esta fe nace del evangelio anunciado. El ángel está predicando, está anunciando las buenas nuevas de que Jesús murió, pero ahora vive, como lo prometió. La palabra de Dios es confiable porque el Cristo vivo la respalda. Nuestra fe entonces no depende de lo que yo siento, sino de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús cumplió. Cuando recordamos que Él es fiel a su palabra, tú y yo podemos confiar incluso aún en momentos en los que estemos pasando por momentos de incertidumbre. Tercera respuesta, y ya con esta termino. Lo primero es una sorpresa que nos despierta a la vida, una fe que nos transforma a una vida nueva, y en tercer lugar, una obediencia a una misión de por vida. Las mujeres, inmediatamente vemos en el versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Hay como una confusión aquí, temor y gran gozo, pero ellas inmediatamente obedecen y salen para contarle a los discípulos lo que ellas habían visto. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué pasó? Jesús mismo se le aparece. Vemos en el versículo 9 que Jesús le salió al encuentro, la saludó, ellas se acercaron, lo abrazaron, le adoraron, y el mismo Señor Jesucristo les conforta a ellas, porque ellas todavía
¿verdad? Acaba de pasar un terremoto en un sepulcro, han visto un ángel, le dicen que la tumba está vacía, ellas están todavía con temor, salieron con temor y gran gozo, y el Señor le dice, miren, no teman. Pero ¿qué le dice? Dad las nuevas, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí encontramos ese eco de los múltiples mandatos que rodean la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 7, el ángel le dice, id pronto y decid a los discípulos. Versículo 10, id y dad las nuevas a mis hermanos. ¿En qué capítulo estamos? De Mateo. Capítulo 28. ¿Por qué es famoso Mateo 28? Por la gran comisión, id y haced discípulos. Entonces, en este capítulo, en este evento, la resurrección está rodeada por estos mandatos de ir a dar las buenas nuevas. Y ciertamente es una buena noticia de que nuestro Rey y Salvador, aquel que había hecho todos estos milagros y que parecía como que había sido apresado, había sido golpeado, había sido aplastado, había sido crucificado y parecía el fin, Él al tercer día resucitó. Y eso es una buena noticia, porque esa resurrección, una vez más, en la resurrección de Cristo es que está la esencia de la esperanza del creyente. Y la respuesta natural para cada uno de nosotros, si realmente hemos sido sorprendidos con la resurrección, si realmente nosotros por fe hemos creído en la resurrección, otra respuesta natural es que tú y yo vayamos, es que tú y yo estemos contándole a los demás que Cristo ha resucitado. Y ese es el comienzo de la misión. ¿Saben qué, mis hermanos y amigos? Esta iglesia cristiana Belén es consecuencia de que un grupo de creyentes respondieran a este llamado. Id y haced discípulos. Amén. La Iglesia Bautista Cristiana, de donde nosotros venimos, esta mañana se estaba anunciando que en septiembre vamos a celebrar el 45 aniversario. Y estaba viendo yo una imagen del misionero que Dios envió a Santo Domingo para predicar la palabra de Dios. Y en septiembre, si el Señor lo permite, Él estará con nosotros. Pero porque Él respondió al llamado de ir y hacer discípulos de Cristo, hoy día la Iglesia Bautista Cristiana también está ahí, y yo soy, por la gracia de Dios, uno de los bendecidos, de los agraciados de que alguien haya respondido a la resurrección de Cristo con obediencia, con esa actitud de misión, de que espérate, ya yo no vivo para mí, ya mi misión. ¿Quiénes de ustedes trabajan en alguna empresa donde quizás en la entrada está la misión, la visión, los valores? ¿Verdad? En muchas de las empresas donde uno trabaja, en el lobby encuentra misión, visión y valores, y el porqué de la razón de existencia de esa empresa. Bueno, la razón de existencia nuestra ahora como creyentes, como iglesia cristiana, es ir y hacer discípulos. Usted sabe que esta misión no es solo para pastores, no es solo para misioneros. Todo el que ha creído en Cristo debe llevar este evangelio. Estas mujeres sencillas, fieles, comunes y corrientes, ellas asumieron esta misión de proclamar la resurrección de Cristo. La tumba está vacía. El Rey vive. Y esta buena noticia nosotros no podemos guardarla. Nosotros no podemos retenerla. No, el llamado es ir y vamos a ser discípulos de Cristo. Jesús verdaderamente resucitó y nos llama a proclamar con gozo que el Rey está vivo. Sorpréndete. Pon tu fe en Cristo
pero vamos a levantarnos de esas sillas, vamos a obedecer este llamado, vamos a las misiones, vamos a proclamar que en Cristo Jesús hay esperanza. Gloria a Dios. Padre,